Hola, buenas a todos. Mi nombre es Antonio Delgado Peris, trabajo en el CIEMAT, en la Unidad de Computación Científica, y quería hacer una pequeña introducción al lenguaje de programación Python, ayudándome de un notebook Jupyter, ¿vale? Este es el entorno Jupyter, que podéis ver que tenemos algunos comentarios y algo de código Python. Y bueno, es un pequeño documento que me va a servir para comentaros algunas de las características fundamentales de este lenguaje Python, que se ha convertido en un lenguaje muy popular, de propósito general para cualquier cosa, pero en particular en el mundo de la ciencia y la tecnología, ¿vale? Que es el entorno en el que yo me muevo. Entonces, bueno, este notebook, este pequeño tutorial está disponible aquí, en esta dirección de GitHub, mi cuenta, Delpe. Y aquí, bueno, si abrís este repositorio que solo contiene este notebook, pues veis aquí abajo a la derecha que hay este icono Binder. Si pincháis en este, pues se abrirá una sesión Jupyter en la que podéis jugar con el mismo notebook que yo os voy a enseñar, ¿vale? Si que tenéis curiosidad, este mismo entorno que os estoy mostrando, pero en un servidor en la nube gratuito, ¿vale? Entonces, bueno, el lenguaje Python, os pongo aquí algunas de sus características principales. Es un lenguaje interpretado de alto nivel. ¿Qué significa interpretado? Bueno, muchos de los lenguajes de programación requieren un paso previo antes de que se pueda ejecutar un programa, y es la compilación. La compilación traslada nuestro código fuente, el código que hemos escrito en nuestro lenguaje de programación, a código máquina, que las máquinas saben interpretar. Los lenguajes interpretados, en lugar de ello, lo que hacen es que es en el momento de la ejecución en el que se realiza esa conversión a código máquina automáticamente, en el mismo momento, ¿vale? Eso hace que este lenguaje se pueda utilizar con el mismo código fuente en prácticamente cualquier hardware, cualquier arquitectura, un teléfono, un ordenador, con un sistema operativo Linux, Windows, etcétera, sin tener que hacer cambios, porque se transforma, digamos, en el propio momento. No hace falta hacer una compilación para cada dispositivo en el que vayamos a utilizarlo, ¿vale? Se hace sobre la marcha. Entonces, aparte de esto, pues Python es un lenguaje que prima una sintaxis sencilla, y utilizando pues algunas ayudas como el tipado dinámico, que luego comentaré, que facilitan un desarrollo de código de programas rápido, ¿vale? Y además se centran, ofrecen unas características para crear un lenguaje, o sea, un código, perdón, que sea muy legible y que eso facilita el mantenimiento a largo plazo, ¿vale? En el tiempo. Además, como he dicho, pues portable a casi cualquier hardware. Una desventaja de Python, al ser interpretado, como os decía, es que como no tiene esa compilación previa, la ejecución es más lenta, está menos optimizada, hace mayor consumo de memoria, requiere más tiempo que otros lenguajes que se compilan específicamente para cada hardware, ¿vale? Por ejemplo, con C o C++. Entonces, bueno, ¿cómo suple Python este defecto? Pues lo que hacemos es que cuando hacemos cosas que requieren mucho tiempo de cálculo, pues normalmente estamos utilizando librerías que ya tienen módulos precompilados, ¿vale? Entonces nosotros escribimos nuestro programa en Python, pero la parte más intensiva en cálculo se hace usando librerías que ya existen y que ya nos dan la funcionalidad hecha, ¿vale? La parte de cálculos. Y bueno, como digo, es un lenguaje muy utilizado en la comunidad científica, porque por esas ventajas de fácil desarrollo y buena legibilidad y mantenimiento, y además porque tiene ya un montón de librerías y aplicaciones que ya están disponibles y que nos permite hacer muchas cosas con poco esfuerzo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos un poco a hablar sobre la sintaxis del lenguaje, cómo se utiliza Python. Empezamos ahora con el punto 2. La primera cosa que hay que decir es que la indentación tiene significado en Python. En otros lenguajes da igual cómo organicemos nuestras líneas de código, porque los bloques se organizan con llaves, por ejemplo, ¿vale? En Python no. En Python los espacios, digamos, cómo alineemos nuestro código, tiene significado. Por ejemplo, fijaos aquí que yo tengo una instrucción if, que bueno, ahora lo veremos, pero es una condicional, ¿no? Defino la variable x, digo x igual a 0 y digo si x igual a 0, entro en este bloque. ¿Y cómo sé que este bloque está dentro del if? Pues porque está indentado 4 espacios hacia la derecha, ¿vale? Y bueno, entonces
se suele usar siempre esto, 4 espacios, y veis que no tenemos unas llaves, sino que es el espaciado el que nos indica los bloques sintácticos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es así porque facilita la lectura del programa, ¿vale? Y luego, como veis, las líneas que están con almohadilla, empiezan en almohadilla, son comentarios, ¿vale? Que no se ejecutan como código, se ignoran. Entonces, en Jupyter, si yo ahora ejecuto esta celda, pues veis el resultado, ha hecho un print, la variable x vale 0, ¿vale? Veis que, pues bueno, el print me muestra por pantalla lo que yo le indique, un string, aquí una cadena de texto y el valor de una variable, ¿vale? Separado por comas, en este caso. Bueno, en Python los datos que utilicemos tienen un tipo asociado, lo que determina qué operaciones soportan. Por ejemplo, podemos usar la función type con el número 3 y nos va a decir que es de tipo int, entero, ¿vale? Si yo hago 3 más 3, estoy sumando dos enteros, pues me da una suma, un 6. Sin embargo, si yo le pregunto a Python cuál es el tipo de el 3 entre comillas, me va a decir que es un str, un string, ¿vale? Es otro tipo de datos. Si yo sumo dos strings, pues lo que hace Python es concatenar. El signo más en strings lo que hace es concatenar, ¿vale? Entonces, veis que hay dos tipos de datos diferentes, enteros o strings, la operación más produce resultados diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, iremos viendo o ya iréis conociendo conforme uséis el lenguaje los diferentes tipos que hay, ahora veremos los principales, ¿vale? Y lo que tenéis que ver es que en general no hay conversión automática de tipos. Si un objeto es entero y otro es string e intento sumarlos, me da un error, ¿vale? Type error, porque no sabe cómo sumar strings con enteros, ¿vale? No va a convertir esto a un string, a un entero, ni esto a un string, ¿vale? Ahora bien, los objetos, los datos, tienen un tipo bien definido, ¿vale? Pero las variables no tienen tipo propio y por tanto no hace falta declararlas. Cuando queramos asignar una variable, le asignamos un valor, como por ejemplo aquí, esto es una sentencia de asignación, variable 1 le decimos que vale 3, y lo que hace es que esta variable está apuntando al objeto entero 3. A partir de ahí yo puedo sumar, por ejemplo, 2 más mi variable, como mi variable era un 3, pues suma, y estoy sumando dos enteros, resultado 5. Ahora, la misma variable yo le digo que apunta a un string y la puedo concatenar a otro string, ab más cd, pues abcd. Veis que mi variable le da igual, si apuntara a un entero o a un string, la variable puede apuntar a cualquier tipo de datos, ¿vale? Por eso se dice que tiene tipado dinámico, porque las variables pueden ir cambiando de un objeto a otro y no hace falta declararlas y se pueden reutilizar de esta manera, ¿vale? Bueno, un detalle es decir que todos los datos de Python y por tanto todas las variables al final van a ser objetos, ¿vale? Objetos quiere decir que tienen atributos, ¿vale? En este contexto quiere decir que tienen atributos que serán accesibles mediante la notación objeto.atributo, ¿vale? Entonces, si yo tengo una variable, en este caso la variable 1, que era un string, ab, pues tiene, por ejemplo, un atributo que es la función upper. Entonces yo digo var 1.upper y esto lo que va a devolverme es el mismo string, pero en mayúsculas, ¿vale? Los atributos, aquí veis que esto era una función, pero pueden ser tanto funciones como directamente datos. Por ejemplo, si yo defino la variable a1 más 3j, esto me va a definir un número imaginario, ¿vale? Es un tipo de datos de imaginario. Y esto tiene varios atributos. Por ejemplo, el atributo a.imag, si yo ejecuto esta celda, veis que esto me da el valor de la parte imaginaria, 3. Si yo llamo a a.conjugate, en este caso es una función y por lo tanto tengo que poner paréntesis para ejecutar esa función, ¿vale? Me devuelve el conjugado, 1 menos 3j, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, simplemente que sepáis eso, que en general casi todas las variables, los datos de Python son objetos y podremos explorar qué atributos tienen, funcionalidad ya incorporada a esos datos, ¿vale? Bueno, sentencias son pues operaciones que podemos realizar en nuestro programa. Por ejemplo, la sentencia if, que ya hemos visto antes, pues nos permite, en base a una condición, ejecutar un código de manera condicional. Si la condición es cierta, ejecutaremos el código y si no, no. O, bueno, podemos tener, si la condición es cierta, ejecutamos un código y si no, otro código diferente, ¿vale?
Por ejemplo, aquí definimos la variable x igual a 5 y decimos, si x igual a 3, hacemos un print de if, y si no, un print de else. Lógicamente, si ejecutamos esto, pues va a hacer un print del else porque x no es igual a 3, porque x era 5, ¿vale? Entonces, en función del valor de x, pues entraremos en una parte en un bloque o en el otro, ¿vale? Digo bloque porque aquí podría haber varias instrucciones, en este caso solo hay una, el print, pero podría haber varias, sería un bloque de instrucciones, ¿vale? Todo lo que esté indentado. Bueno, algunos tipos básicos de los objetos de Python. Pueden ser numéricos y, bueno, no hay mucho que decir. Tenemos enteros, tenemos float, tenemos números complejos y básicamente funcionan como en cualquier otro lenguaje, así que no voy a decir mucho más. Lo único que decir que en este caso sí que hay conversión automática. Por ejemplo, podemos sumar un entero y un float, ¿vale? Y pues lo que va a hacer es que, fijaos que A era entero, B era float, pero A más B es de tipo float. Convierte al tipo más general, en este caso a float, para poder dar el resultado 5,5, ¿vale? Y soportan pues las operaciones habituales en tipos numéricos, ¿vale? Otro tipo son los booleanos, que solo incluyen dos valores, true y false, ¿vale? Y que, bueno, pueden producirse como resultado de alguna comparación con operadores también típicos en casi todos los lenguajes o alguna operación lógica, or, and o not, ¿vale? Bueno, normalmente será una operación lógica entre dos valores ya booleanos, ¿vale? Por ejemplo, aquí diríamos, tenemos este if, ¿vale? X igual a 4 y tenemos un if que dice si x menor que 0 o x mayor que 3. Veis que el x menor que 0 pues será true o false y el x mayor que 3 también será true o false y el conjunto con el or pues también. El resultado será finalmente un true o un false que nos indicará si entramos en el if o entramos en el else, ¿vale? En este caso, como x no es menor que 0 pero sí es mayor que 3, pues entramos en el if, ¿de acuerdo? Bueno. Otro tipo de datos es known, que es el equivalente al null o al nulo de otros lenguajes, ¿vale? Y bueno, se suele utilizar cuando no tenemos ningún valor real para darle algo. Imaginaos que es un valor numérico, pero no sabemos qué valor va a ser y el 0 es un valor como todos los demás, pues le decimos que ponemos x igual known para empezar y luego ya le daremos un valor más adecuado, ¿vale? Bueno, como os digo, es un tipo especial que se suele utilizar cuando tenemos una variable que todavía hay que asignarle un valor más específico. Y bueno, aquí un detalle que si nosotros decimos if known, fijaos que esto no ejecuta nada porque el known lo considera en este contexto falso, ¿vale? Pero no es exactamente lo mismo que falso, ¿vale? Es un valor especial que es único en su tipo, ¿vale? Known. Bueno, además de los números, los booleanos y el known, tenemos los strings, que son cadenas inmutables de caracteres, ¿vale? Bueno, cadenas de caracteres que normalmente pues, se especifican con comillas, sean simples o sean dobles, no hay diferencia, ¿vale? Lo único que, bueno, si usamos comillas simples, pues dentro podemos usar comillas dobles tranquilamente y si le hacemos al revés, pues comillas dobles, pues podemos usar comillas simples dentro, ¿vale? Vamos a hacer un print de estas strings. Y luego si utilizamos triples comillas, pues podemos incluir incluso saltos de líneas y todo tipo de comillas dentro, ¿vale? Y todo esto es un solo string, ¿vale? Bueno, además de eso, si queremos... existen varias maneras de lo que se llaman templates para introducir el valor de variables dentro de un string, ¿vale? Aquí os pongo varias y bueno, la más moderna es esta, en la cual se llaman fstrings. Si le pongo una f delante de mis comillas, pues Python va a saber que todo lo que luego vaya dentro de llaves lo tiene que reemplazar por su valor. Lo va a ejecutar como si fuera código normal, ¿vale? Y lo reemplaza dentro del string. Por ejemplo, aquí variable es igual a 3, pues me va a poner aquí en vez de var un 3. Y aquí, bueno, si le ponemos dos puntos y luego un tipo de formato, pues le podemos especificar ciertas cosas, ¿vale? Bueno, cómo formatear la variable, el valor de la variable. En este caso, pues 3, fijaos que es un entero, pero si le ponemos una f, pues va a forzar a que a ponerlo en formato float. Veis que
La primera vez var lo pone como 3, la segunda vez lo especifica como si fuera un float, porque yo se lo he dicho. Y podríamos ser más precisos, decirle cuántos decimales, etcétera. Bueno. Entonces, bueno, veis que aquí de todas estas maneras llegamos al mismo resultado, pero bueno, en los programas modernos utilizaremos siempre esta forma, que es la más moderna. Bueno, otros tipos de datos de Python. Pues los tipos de datos que hacen que Python sea un lenguaje muy cómodo de usar y muy potente son las listas y los diccionarios, ¿vale? Entonces, una lista es una secuencia de elementos que puede recorrerse de uno en uno o acceder por índice. Se crea poniendo esta notación, corchetes y elementos separados por comas. Entonces, fijaos que aquí yo defino una lista, ¿vale? La lista 1, 2, 3 y la asigno a la variable L1. Entonces, si yo muestro la variable L1, pues veis que tengo la lista 1, 2, 3. Ahora yo puedo acceder a un elemento con esta notación. Pongo un corchete y el índice. En este caso, los índices empiezan en 0, sería el primer elemento, el 1. ¿Vale? El 1. Y lo mismo puedo utilizar para modificarlo. Fijaos que yo puedo modificar mi lista diciendo el elemento 0 lo voy a sustituir por el valor 0 en este caso. Entonces mi lista era 1, 2, 3, ahora va a ser 0, 2, 3, porque he modificado el primer elemento. ¿Vale? También, por ejemplo, pues pueden tener, como digo, atributos, porque es un objeto. Y en este caso la función append es uno de sus atributos. Que permite añadir un elemento al final. Si yo hago L1 append 4, pues me añade un elemento. Uno puede ver en la documentación todas las operaciones que soporta una lista y pues ver qué cosas puedo hacer que ya están incorporadas al lenguaje, ¿no? De predefinidas. En particular, pues puedo hacer cosas como con len sacar la longitud, preguntar si un elemento está dentro de mi lista, ¿veis? El 4 está en, esto me va a devolver o true o false, y sacar una parte de la lista. En este caso, las posiciones que van de la 1 a la anterior a la 3, es decir, la posición 1 y la posición 2, que serían el 2 y el 3, ¿vale? Fijaos que he sacado una sublista. La longitud son 4, 4 está en L1, es true, y la sublista L1, pues desde la posición 1 a la anterior a la 3 serían estas dos, ¿vale? Bueno, esas son las listas. También tenemos tuplas, que fijaos que se definen muy parecido a las listas, pero en vez de con corchetes, con paréntesis, ¿vale? Y podemos trabajar con ellas también de manera parecida, por ejemplo, accediendo a un elemento, pero no podemos modificarlas. ¿Veis? Si intento cambiar un elemento, me da un error. Entonces, en los contextos en que yo quiera un tipo de datos que no se pueda modificar, pues puedo usar una tupla, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, es muy habitual pues trabajar con listas, es más común, ¿no? Porque puedo hacer más cosas. Vale, hemos visto lo que es una secuencia, una lista, que es una secuencia de elementos. Entonces, bueno, eso nos sirve para introducir los bucles, ¿vale? Hay dos tipos de bucles, el for y el while. El bucle for lo que hace es recorrer elementos de un iterable, que sería una lista, por ejemplo, o algún otro tipo de datos de Python que pudiera ser similar. Y lo que hace es ejecutar un conjunto de instrucciones una vez por cada uno de los elementos de nuestro iterable, nuestra lista, ¿vale? Y cogiendo en una variable el valor correspondiente de esa lista, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago for x en L1, x va a ir cogiendo los valores de L1, que hemos dicho que eran 0, 2, 3, 4, ¿vale? Y yo ahora voy, en cada vuelta, voy a mostrar el valor de esa variable más 3, sumándole 3, ¿vale? Entonces antes tenía 0, 2, 3, 4, pues ahora tengo 3, 5, 6, 7. ¿Vale? Una manera rápida de crearme una lista de números de, por ejemplo, desde el 1 hasta el 5 es usar la función range, ¿vale? Que me devuelve una especie de lista y mi bucle for me permite recorrerlo. En este caso, fijaos que voy a recorrer los números del 0 al 4, ¿vale? Esto, bueno, muchas veces queremos hacer algo así, iterar un número de veces, pues podemos utilizar range, ¿vale? Con el límite, o bueno, se puede decirle también el valor inicial, el valor final, el valor del paso, pero bueno, esta sería la forma más básica.
Este es el bucle for, que recorre una lista o un iterable. El bucle while también ejecuta repetidamente un conjunto de instrucciones, pero lo hace en base a una condición. En este caso, mientras x sea menor que 5, repito esto. Entonces he de asegurarme de que al final, en algún momento, se incumple la condición para que el bucle no sea infinito, ¿vale? Entonces aquí, fijaos que defino x igual a 0 y lo que hago es ir haciendo x igual a x más 1, voy incrementando x, llegará un momento en que ya será mayor que 5 o igual a 5 y ya no continuará el bucle, ¿vale? Fijaos que al final estoy consiguiendo lo mismo que aquí arriba, pero veis que, bueno, en general en Python se usa más los bucles for, ¿vale? Porque trabaja mucho con iterables, listas, diccionarios y suele aparecer más que el while, ¿vale? Que sería quizá más común en otros lenguajes. Bueno, como digo, aparte de las listas, otro tipo de datos muy útil son los diccionarios. Los diccionarios en Python son iterables que asocian clave a valor, ¿vale? Esto en otros lenguajes se llama mapa o hash array, ¿vale? Entonces las claves deben ser inmutables y entonces pues podemos usar un entero, un string, una tupla y los valores pueden ser cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos un diccionario, fijaos que se puede definir así, con llaves clave, valor, ¿vale? Aquí tendríamos dos claves que serían los strings A y B y dos valores, 1 y 5, ¿vale? Si yo lo muestro, veis que la representación con un print es la misma que la manera en que yo lo he construido, ¿vale? Pero luego podemos hacer cosas como acceder a una clave concreta. Le digo de mi diccionario D, dame el valor asociado a la clave A. Y me dice que es el 1, ¿vale? Que tenía aquí arriba. También puedo usar lo mismo para asignar valores, modificar los que hay o asignar uno nuevo. Por ejemplo, aquí estoy asignando una nueva clave C y le digo que vale 10, ¿vale? Y fijáis que me lo ha añadido a mi diccionario. Veis que esta forma de acceder por corchetes es igual que en las listas, solo que aquí en lugar de poner un índice pongo una clave, ¿vale? Vale, y los diccionarios también son iterables, quiere decir que podemos recorrerlo también elementos uno a uno, por ejemplo con un bucle for, ¿vale? En un bucle for, si yo digo for k en D, mi diccionario, lo que hace es ir recorriendo las claves A, B, C. Fijaos que K va cogiendo el valor de la clave y yo luego puedo, en este caso, pues accedo al valor asociado a cada clave. El diccionario con corchete, mi clave K, ¿vale? Ejecuto esto. Fijaos que tengo A1, B5, C10. Estoy mostrando clave y valor asociado, ¿vale? Y bueno, antes fijaos que también he utilizado la función len, igual que vimos en listas, que lo que me dice es cuántas claves tiene mi diccionario, en este caso 3, A, B y C, ¿vale? Bueno, pues estos son los diccionarios. Y bueno, dejamos un poco ya los tipos de datos que ya vienen incorporados al lenguaje Python y comentar un poco lo que son las funciones. Pues bueno, una función, igual que en cualquier otro lenguaje de programación, es un bloque de instrucciones que se ejecuta cuando alguien llama, invoca, ejecuta la función, ¿vale? Entonces esto permite pues reutilizar código porque tenemos un bloque de instrucciones que podemos utilizar repetidamente sin tener que reescribir las mismas instrucciones. Entonces, en cualquier programa un poquito complicado, pues se hace necesario definir alguna función, ¿vale? ¿Cómo llamamos una función? Pues ya hemos visto varios ejemplos antes. Nombre de la función y tenemos que poner paréntesis y opcionalmente puede haber unos argumentos, ¿vale? Por ejemplo, la función print le ponemos un argumento que sea el 3 y eso es lo que el print nos va a mostrar por pantalla. La función len, pues el argumento es el iterable cuya longitud queremos conocer. Por ejemplo, la lista L1 pues nos devolverá la longitud de esa iterable, ¿vale? Esto es utilizar una función. Ahora, ¿cómo definimos una función nueva? Pues utilizamos def, ¿vale? Def, nombre de la función y los argumentos que queramos darle. Y indentado, tabulado, ponemos el cuerpo de la función, que es las instrucciones que se ejecutarán cuando alguien llame a esta función, ¿vale? Entonces, fijaos que cuando llamen a esta función me tendrán que pasar estos dos argumentos que yo he definido, x e y, ¿vale? Y lo que hago yo es sumarlos y devolver la suma, ¿vale? Devuelvo la variable que es el resultado de la suma. Fijaos que uso la palabra reservada return, que lo que hace es devolver un resultado de mi función, ¿vale? Bueno, aquí indico que los argumentos que recibo dentro del cuerpo de la función pues son variables que puedo utilizar, variables locales en este caso,
y, como digo, la función return devuelve un resultado y si no incluyo la función return, el resultado que se vuelve es known, pero siempre se devuelve algo, ¿vale? El known, que recordáis que se usa cuando no hay otro valor más interesante. Fijaos que yo he ejecutado esta celda y no me devuelve nada porque lo único que he hecho es definir la función. ¿Cuándo realmente se ejecutará esta función? Pues cuando alguien la llame con, por ejemplo, aquí, suma y entre paréntesis 3 y 4, ¿de acuerdo? Y hago un print de S, que es el resultado de la suma, 7, ¿vale? Bueno, fijaos que yo aquí he definido mi función con dos argumentos X e Y, pero yo podría definir una función con un argumento, bueno, o los que yo quiera, obligatorio, pero uno que tiene un valor por defecto. Si yo pongo b igual a 2, alguien me puede llamar a mi función especificando a, pero no hace falta que especifique b, porque si no se especifica b, pues consideramos que b vale 2, ¿vale? Entonces fijaos que esta función mía lo que va a hacer es hacer una división entre a y b, ¿vale? Fijaos que si yo le digo simplemente div de 10, me va a dividir 10 entre 2, que es el valor por defecto, ¿vale? Y me devuelve 5, ¿vale? Yo podría haber puesto b, haberle pasado el b que yo quisiera, pero si no paso ninguno, pues utiliza 2 por defecto, ¿vale? Estos son los argumentos por defecto, que son muy útiles. Y también deciros que cuando llamamos a la función, también uno, si conoce los nombres de las variables que se esperan, puede indicarlas y entonces puede hacer cosas como cambiar el orden o indicar algunas sí y otras no. Bueno, entonces aquí fijaos que yo le estoy diciendo, normalmente antes llama por posición, como solo especifica uno, se tiene que referir al primero obligatoriamente. Y en este caso, fijaos que cambio el orden. Especifico con el nombre primero la B y luego la A, ¿vale? Y en este caso, como sería 10 entre 5, pues el resultado es 2, ¿vale? No se usa el valor por defecto porque yo le he indicado un valor concreto. Bueno, estas son las funciones de Python. Los módulos son ficheros que agrupan código Python, principalmente, pues precisamente funciones o clases, que son nuevos tipos de datos, que ahora veremos, o bueno, a lo mejor alguna variable, algún dato. Entonces eso lo define en un módulo y nosotros lo podemos importar a nuestro programa para utilizarlo, ¿vale? Normalmente, como os digo, un módulo que se llame foo, lo que tiene es detrás un fichero foo.py con código Python, ¿vale? Pero también hay módulos compilados que a lo mejor serían foo.so o algo parecido, ¿vale? Pero bueno, esos son módulos que ya están en nuestro programa y simplemente tenemos que saber cómo se llaman para hacer un import, ¿vale? Fijaos aquí, por ejemplo, el módulo math, que ya se distribuye con Python, pues hago un import math y ahí, a partir de ahí puedo acceder a los contenidos, por ejemplo, a math.py, que sería una variable que está definida dentro de math. Veis que uso la notación del punto, igual que en otros contextos que hemos visto antes, ¿vale? También podría hacer, bueno, si ejecuto esto, pues veremos el contenido de la variable pi, ¿vale? También podría hacer import math as m, y eso quiere decir que estoy importando este módulo math, pero en mi programa accedo con m punto, ¿vale? En vez de math.m punto, y podría acceder a todas las cosas que haya dentro de math, ¿vale? Pi o funciones, etcétera. Por ejemplo, aquí vamos a acceder a la función log. Pero aquí os muestro la tercera forma de importar, que sería, en lugar de import math, pues importo solo una función del módulo. From módulo math, import la función log. Y luego la utilizo directamente. Veis que aquí no tengo que poner m punto ni math punto, sino directamente log. Lo he metido en mi propio, lo que se llama el espacio de nombres de mi programa, ¿vale? En vez de dejarlo dentro del espacio de nombres del propio módulo. Bueno, esto se hace a veces. Yo siempre recomiendo una forma como esta para no olvidarnos de dónde viene la función que estamos utilizando, porque aquí ya no lo sabemos. Pero bueno, si es algo puntual, pues bueno, se puede hacer esta forma from. Y bueno, este sería el logaritmo del número 3. Bueno, como os decía, esto en módulo math ya viene incluido en Python, pero lo mismo se utiliza si instalamos paquetes externos, adicionales, y queremos acceder a su funcionalidad, acabaremos haciendo un import, ¿vale? Una vez instalado en nuestro sistema, pues hacemos import de lo que sea. Bueno, si ejecutamos esto, nos da el resultado. Vale, pues finalmente tenemos comentar
que en Python, bueno, ya he dicho que todos los datos son objetos. Eso, como he comentado, pues son tipos de datos que incluyen ciertos atributos dentro del propio objeto. Tenemos a su vez otros datos o funciones que se llaman métodos, que nos incluyen pues funcionalidad que opera sobre los datos que contiene el objeto, ¿vale? Entonces, la clase de un objeto es el tipo de datos de ese objeto, ¿vale? Hemos visto ya las clases que vienen predefinidas en Python, los enteros, los strings, que tienen diferentes tipos de objetos. Y las instancias pues son los objetos cuyo tipo es esa clase. Es decir, que de una clase pues tendríamos diferentes instancias que todas son del mismo tipo, ¿vale? Pues podemos tener muchos tipos, muchos enteros de valores diferentes, todos son de la clase entero, muchos strings con caracteres diferentes, todos son strings, ¿vale? En Python podemos definir nuevas clases, nuevos tipos de datos con la instrucción class. Y bueno, no voy a entrar aquí en los detalles de cómo se haría, pero que sepáis que podremos hacerlo. Pero bueno, lo importante aquí sería decir que los paquetes que instalemos, los paquetes y las librerías que utilicemos en nuestros programas de Python, pues van a definir muchos nuevos tipos de datos, ¿vale? Aparte de los que hemos visto, que son los que ya vienen incorporados en el lenguaje. Entonces, bueno, es importante saber un poco cómo se construyen. En el sentido, pues lo que os digo, ¿no? de que van a incluir pues ciertas funcionalidades dentro de cada tipo de datos que utilicemos, ¿vale? Entonces, en la documentación online o mirando la documentación que viene en el propio código, que podemos utilizar la función help para ello, pues podemos encontrar información sobre la funcionalidad que nos ofrece algún tipo de datos, ¿vale? Por ejemplo, fijaos que aquí yo hago un import de NumPy, que es un paquete muy popular para cálculo numérico en Python, y con help pues yo puedo ver, si ya lo ejecuto, veis que puedo ver que han definido la clase array, ¿vale? NDArray, y me incluye cierta información que los programadores han incluido sobre cómo se utiliza, en qué consiste y los atributos que contiene, ¿vale? Entonces, bueno, esta información es muy larga. Un detalle es que los atributos que tienen subrayado delante y detrás son métodos especiales funciones especiales que no llamamos directamente nosotros normalmente, ¿vale? Se utilizan automáticamente pues, cuando hacemos alguna operación con nuestro objeto. Por ejemplo, cuando usábamos los corchetes o cuando inicializamos, cuando creamos el objeto por primera vez, se utilizan estas funciones, pero las que no tienen subrayado, estas pues serían funciones que podemos utilizar nosotros y aquí nos indica pues cómo se utiliza y qué es lo que hace esta función, ¿vale? Veis como este array tiene un montón de funciones ya predefinidas. Entonces, como os digo, pues tanto aquí hay clases mucho más sencillitas que esta con un help, o en la documentación online pues podemos ir navegando qué es lo que nos ofrece nuestra librería, ¿vale? Que al final es lo que más vamos a utilizar, ¿no? Pues para diferentes contextos pues utilizaremos las librerías más apropiadas y bueno, un ejemplo dado pues ya podemos ver qué es lo que más nos interesa utilizar y cómo se utiliza. Vale, bueno, y lo vamos a dejar aquí porque es una mini introducción, como os decía, al lenguaje. Podéis encontrar mucha más información online, por ejemplo en Python.org, que es como la web de referencia a Python. Obviamente hay muchas más páginas, tutoriales, etcétera. Os dejo de referencia a 2 cursos de introducción al lenguaje. Este primero, que también está basado en Jupyter, hecho también en mi cuenta de GitHub, podéis encontrarlo, y en el Code Academy otra referencia que es un curso que también está bastante bien, pero bueno, hay muchísimas más recursos online, ¿vale? Para que podáis ver lo que os interesa. Y nada más, aquí lo dejamos y espero que os haya gustado y que encontréis el lenguaje interesante para vuestras necesidades. Hasta luego.